Bien amigos, estamos de nuevo otra vez con ustedes en la parte final ya del evento, en el conversatorio. Estamos en la mesa con Bismarck, con Reinaldo, con Ener, mi persona, para poder hacer un resumen de estas cuatro paradas y contestar las preguntas que nos han ido llegando. Eh, Ahí me gustaría comenzar primero con Ener, con Reinaldo y con Bismarck, un poco transmitiendo para ver ¿qué se entiende por agricultura de precisión? Porque a veces es un evento que parece muy lejano, muy de mucha tecnología, pero creo que agricultura de precisión puede adaptarse a muchas situaciones, a varios tamaños de propiedades y a varias realidades de productores para poder hacer mejor las cosas. Ener, ¿nos podías dar un poquito del contexto de agricultura de precisión y todos los elementos que la constituyen? Muchas gracias. Bueno, para as considerações finais, eu diria que o que ocorre um pouco com a agricultura, que a agricultura de precisão, que também é um nome, é uma tecnologia, é uma coisa que chama muito a atenção, não? E também os processos e as coisas em agricultura aparece talvez alguma coisa com modismos, enfim. Mas a agricultura de precisão, por própria definição, é manejar sistemas de uma forma mais objetiva possível e levantar os dados de uma forma mais segura possível para tomar as melhores decisões e tratar de evitar e minimizar os erros, e melhorando e ir aperfeiçoando os sistemas. Como disse em minha apresentação, a agricultura não é simplesmente sembrar uma coisa ou outra, mas sim há que respeitar todo um sistema de produção. A rotação de cultivos, com canha, com soja, com maíz, o que seja, o cultivo de cobertura, como o sorgo. Hoje está vindo coisa de coberturas mistas, onde se põe leguminosas, gramíneas, há muita coisa nova se desenvolvendo. E a agricultura de precisão é parte disso, mas não necessariamente a agricultura de precisão só é as máquinas, só é o software, isto são ferramentas, não? Que o produtor, não só o produtor tem acesso a todo, nem nadie tem acesso a todo, pero a agricultura pensa, aliás, da anotação correta, da siembra bem hecha, pode ser um pequeno produtor, um mediano produtor, cuidado com a siembra, com sua sembradora, com sua fumigadora, não importa, os equipos que tem, ele tem que ser e fazer o trabalho o mais bem hecho possível. Em Brasil, lo chamavam capricho, não? Outro dia, falamos que um pesquisador famoso em Brasil foi fazer 10 perguntas aos produtores em Brasil mais produtivos, isso foi Gassen que lo hizo. Então, lo hizo. Se você tem que enumerar de 1 a 10, quais as coisas que você crê que tem que fazer bem, não? O que você tem que fazer? Qual a atitude que você tem que ser? O tipo mais produtivo no Brasil, capricho. E a segunda, capricho. E a terceira coisa que tem que fazer, capricho. As 10 era capricho, dedicar-se através da técnica, ou seja, há hoje em dia internet, há técnicos, há coisas, embora a Bolívia, algumas coisas temos deficitárias na parte de educação da gente, etc. Mas hoje a informação é aberta, a tecnologia está. É questão de buscar e fazer o melhor possível. Essa é a minha opinião. Gracias, Ener. Reinaldo, en tu experiencia en manejar estos años Guineal y todo lo que ha sido la actividad agrícola y pecuaria que conocemos, que tienen ustedes como familia realmente en todos los aspectos productivos del área agropecuaria, no solamente agricultura de precisión, pero todo lo que engloba la producción sostenible en cuanto a recursos humanos, enseñanza, transversalidad de una sostenibilidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia como productor, Reinaldo, para poder dar un poquito de contexto a nuestra charla de hoy día? Bien, yo parto del principio de que las cosas que no se miden, no se conocen y por lo tanto no se pueden mejorar. Entonces, nosotros como productores al principio le echábamos a la cimpollera, como se dice, ¿no? Sembrábamos con sembradoras de chorro, sin precisión. Luego después salieron las sembradoras ya de siembra directa, las pipoqueras, como dicen, grano a grano, donde ya fuimos considerando algunas otras variables. Luego fuimos teniendo algunas otras herramientas, como por ejemplo el desvío estándar en siembra, en la cual, por ejemplo, cuando el desvío estándar
sobrepasa algún porcentaje, ya sea en soya y en maíz, que son distintos, se va comprometiendo cierta cantidad de rendimiento. Entonces, y eso simplemente se lo soluciona con capricho, como dice Ener. Simplemente modificando la velocidad de siembra, regulando el plato, dependiendo, ¿no? Y ahora también hay sembradoras neumáticas, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es medir. Y creo que ese es una gran, es un punto de quiebre para nosotros los productores. Lo mismo sucede también con el tema de la fumigación, por ejemplo, ¿no? La fumigación, antes nosotros contábamos con maquinaria, por ejemplo, pulverizadores de arrastre, donde el regulaje por caldo de aplicación por hectárea era complicado. Luego el tractorista avanzaba más rápido o disminuía y entonces Aplicaba diferente. aplicaba diferente, ¿no? Ya luego la tecnología ha ido avanzando y ahora ya tenemos muchas otras variables que, si bien no son variables controlables, pero sí tenemos las herramientas para poder minimizar ese impacto. Estaciones totales, o mejor dicho, estaciones meteorológicas. Tenemos servicios que son gratuitos, como decía Ener, en el tema, por ejemplo, de climatológico, ¿no? De predicción del clima. Ya el mismo fumigador ahora tiene un banderillero satelital que minimiza la pérdida. ¿Cuánto más o menos? 10-12% mínimo es lo que se ha ahorrado de una tecnología a la otra, ¿no? Y así nosotros creo que tenemos que ir yendo por la tecnología del costo mínimo o costo cero. Y eso significa capacitación, planificación, involucrar a todo el personal de la hacienda en perseguir ese objetivo común que es lograr buenos rendimientos. O sea, todos tienen que saber exactamente cuál es el objetivo y de esa manera involucrando, haciendo que ellos conozcan qué es lo que pretendemos hacer, de qué manera queremos sembrar, a qué profundidad de siembra, qué población, velocidades de siembra. Entonces vamos a tener ese tema de la planificación nos ayuda a que todos se alineen, porque muchas veces decimos, ok, vamos a empezar en fecha, por decir una fecha, ¿no? 15 de noviembre, la campaña de verano. Y resulta que los operadores y el mecánico ni siquiera la tienen lista la sembradora para poder iniciar la siembra en esa fecha exacta, que es la ventana propicia, ideal, para cierta variedad y en cierto tipo de terreno. Entonces, desde ese momento que nosotros empezamos a conocer mejor, a tomar datos de nuestros lotes, de nuestro terreno, tenemos que saber exactamente cuál es la topografía, la planialtimetría, las características físicas, arcilla, limo, gredo, porque claro, cada uno de los ambientes se comporta distinto. Así es. ¿Ya? Unos germinan 2 días antes o 5 días después. Y ahí tenemos ya problemas de calvas, de lo que queremos como productores siempre es llegar a ver un lote parejo. Porque claro, cuando hay aquí bonito, aquí feo, eso al final baja la media. Entonces, creo yo que tenemos que ir de a poco, empezando. No necesariamente tenemos que tener una maquinaria sofisticada que nos dé ese tipo, porque nos pasa también a nosotros que hemos comprado, por ejemplo, cosechadoras que nos da un mapeo de rendimiento, pero ese dato, esa información que genera la máquina, no la gestionamos y no la utilizamos para que
nos dé herramientas de decisión para las próximas campañas. En nuestro caso, algo que nos ayudó mucho concientizando a nuestro personal en el tema de la recolección de datos, en asignar, por ejemplo, los insumos en cada uno de los lotes. Hemos caprichado mucho en eso, ¿no? Nosotros sabemos la historia de cada lote en términos, digamos, de lo que se le ha puesto, de la rotación, de la producción, cómo ha ido variando. Y claro, muchas veces hay variables que le juegan mal pues, a uno y que no siempre es proporcional a lo que uno pone, digamos, en un cultivo, sino que ahí está a expensas pues, del clima, ¿no? Entonces, pero ahí la gente cuando uno la va involucrando, alineando y viendo cuáles son los beneficios que da eso, realmente ellos también se sienten importantes y contentos de poder participar y poder entrar en otro ciclo de la producción agropecuaria. Creo que Reinaldo ha tocado temas muy importantes y algo básico, transversal a todo esto. Puede haber la mejor máquina, la mejor tecnología, pero si la gente no está comprometida, si la gente no está informada, si la gente no es parte de este mecanismo y no lo siente como propio, evidentemente los mayores esfuerzos no van a ser posibles si no se tiene algo holístico, completo, para poder generar el mayor incremento de rendimientos de los cultivos. Bismarck, queremos finalizar redondeando algo sobre agricultura de precisión, por favor, ya de la parte tuya, la parte más técnica, que como conocedor de todos los temas técnicos nos puedes complementar. Bueno, perfecto. Vamos a empezar por una pregunta que nos hicieron, que dice así: para el agricultor que quiere empezar con agricultura de precisión, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿No? El primer paso, o los 10 pasos que dijo Dirceu, es ser caprichoso, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser caprichoso? Conocer su terreno, encapricharse primero en saber qué es lo que tiene. No sé si producción me puede mostrar la imagen de una fotito de una propiedad que se llama Isabela, que hace buen tiempo atrás empezamos a hacer agricultura de precisión así, ¿no? Nos encaprichamos a saber primero qué tipo de suelos teníamos en una propiedad. Evidentemente no teníamos satélite, etcétera, pero nosotros con las personas técnicas conocedoras de esa propiedad y con encapricharnos, ir lote a lote, con un barrenito y decir, bueno, aquí es liviano, aquí es intermedio, aquí es pesado, nosotros pudimos hacer un inicio de agricultura de precisión con una hoja de papel manual y con una cajita de colores. Con una cajita de colores. Entonces la agricultura de precisión está disponible para todo agricultor, chico, mediano o grande, ¿no? Entonces, la agricultura es la gestión de la información. Obtener información de la forma más alcanzable, ya sea de manera un poco más general o más específica, pero tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos gestionar los manejos integrales o trabajar en el sistema de producción. Suelo, planta, control de malezas, control de insectos, control de enfermedades y obviamente el tema de las cosechas, ¿no? Entonces, ese ha sido un empiezo, por decir así. Entonces, si nosotros conocemos nuestro lote con los diferentes tipos de suelo, nos vamos con una palita y sabemos qué es lo que tenemos y por lo menos lo dibujamos, ya tenemos un inicio de agricultura de precisión que no nos cuesta nada, sino que nosotros tenemos ya que gestionar esa información. Posteriormente, ya se tienen algunos mapas, don Reinaldo lo puede explicar, ¿sí? Unos mapitas ya realizados, ya más caprichados. Más encaprichados, exactamente, con un poquito más de tecnología. Sí, ahí vemos un mapa, por ejemplo, de la propiedad guineal, la cual vemos distintos colores. En realidad este es un mapa de planificación antes de la siembra. Lo hemos elaborado en cuanto a la planificación de la campaña, en este caso de invierno 2020. Vemos ahí los distintos colores que, por ejemplo, ese verde es maíz, ¿no? Y después el resto de los colores son variedades de soya.
y ahí va en cada uno de los lotes la información de qué fecha de siembra vamos a sembrarlo, ¿no? Qué población objetivo vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener 400.000 plantas establecidas, ahí específicamente vamos a tener que echar cierto número de semillas de acuerdo a la germinación, posiblemente 430, 450.000 semillas, y así, ¿no? Eso nos permite que de manera gráfica los mismos funcionarios puedan tener la planificación en una hojita, ¿no? La verdad que es interesante. Este mapa sale de una planilla que, por ejemplo, la planilla ya a través de filtros nosotros ponemos la fecha de siembra, la variedad, la población, también nos muestra cuánto, en el caso de la semilla, de acuerdo a los granos por kilo, cuántos kilos vamos a usar, y se hace una planificación mucho más exacta, el requerimiento. En realidad eso es lo que la agricultura de precisión nos orienta, nos hace de que, por ejemplo, ahí vemos el comportamiento, la toma de datos en términos de precipitación. Vemos cada una de las líneas, son las 3 campañas que hacemos en el norte: safriña, invierno, verano. Ahí vemos año tras año cómo es fluctuante. Vemos esa variabilidad del clima que tenemos especialmente en el norte. En otros lados, por ejemplo, norte argentino, en sur de Brasil, las lluvias tienen hasta nombre. Entonces, ese es un reto más grande, tener sustentabilidad en zonas como, por ejemplo, ahí vemos la tendencia lineal de los últimos 10 años, cómo va creciendo la precipitación, o sea, cada vez llueve más. Y eso para nosotros ya es un problema, especialmente la campaña de verano. Concentrado además en ciertos meses. Claro, concentrado, campaña de verano, el año pasado tuvimos 1.400 milímetros solo la campaña de verano, ¿no? Lo que en la zona este llueve 800 a 1.200 milímetros todo el año. Entonces, conocer la mayor cantidad de variables nos permite tomar decisiones más acertadas, ¿no? Pero bueno, realmente hay que, como dice, caprichar nuestro amigo Ener, ¿no? Bien, Reinaldo, creo que el término va quedando ya como algo fundamental, como conclusivo de esta jornada. Hay que realmente aplicar los mayores elementos en cada parada y en cada situación de la agricultura de precisión. Tengo 2 preguntas relacionadas justamente a agricultura de precisión. Dice, para Ener, la consulta dice sobre las imágenes de mapas satelitales que se mostraron en 5 estrellas, ¿con qué equipo, dice, con qué tipo de equipos se realizan las capturas? ¿Son con drones o con satélites Landsat Sentinel? ¿O de qué tipo? No, esta pregunta viene desde España. Adelante, Ener. La empresa que nos presta servicio lo usa las imágenes satelitales. Ele não usa imagem através de drones. Seguramente é Landsat ou outros satélites hoje que tem imagem mais, dependendo da situação, usa um ou usa sem. Há vários satélites mais novos, mas basicamente são satélites e Landsat com segurança lo usa de primeiro. Só assim uma ressalva que os drones também fazem lo mesmo, inclusive com um pouquinho mais de precisão, por assim dizer, em termos de pixel, né? Tem um pixel menor, tantos metros por tantos metros, porque o Landsat, por exemplo, o mínimo que ele vê 30 metros por 30, não é? Pero as imagens de los drones todavía têm um custo elevado, porque para meu pensamento, e necessita muito tempo de processamento, não? Pelo menos é o que eu sei hasta agora. De repente, as coisas vão indo e vão se tornando mais
mais acessível e podemos utilizar essas imagens via drone também. De todas maneras, tanto drones como satelitales, imágenes satelitales, perdón, son herramientas para perseguir esto. O sea, son partes de este engranaje que significa agricultura de precisión. Hay otra pregunta aquí dirigido a 5 estrellas, a Ener también, cuando vimos las plantaciones de caña en la parada 3 y comentamos como algo que es un cultivo de rotación por excelencia muy bueno, después de 5 o 6 años puede ser un cultivo de rotación muy interesante. Dice, ¿cómo es su plan de rotación o sucesión anual verano-invierno de cultivos en terrenos con soya antes de rotarlos con caña? Bueno, no norte já intentamos fazer rotações com maíz, com todo, inclusive sembramos trigo também. Pero hoy día estamos haciendo entre los dos cultivos de soya, hacemos un sorgo forrajero de muy buena capacidad, o sea, cosechamos la soya, sembramos el sorgo forrajero durante 3 meses, un cultivo bastante bueno, me ayuda no controle de malezas, que eu posso usar uma tracina em helio, e me aporta um rastrojo bastante interessante. E também estamos pensando em incursionar com um cultivo de cobertura, já com misto, por assim dizer, já poner aí outros tipos de gramínea junto, 3, 4 espécies diferentes, é o que já estão fazendo em Brasil, e tratar de também poder aproveitar, aprender com essa nova tecnologia entre as duas sojas. E depois da canha, já hablamos, não? Então, no cultivo, só para reforçar, hoje em dia estamos usando um sorgo forrageiro, que com 3 meses me alcança 3 metros de altura, me dá 15 toneladas, 10 ou até 20 toneladas de matéria seca por hectare, e lo sembramos, inclusive, sem rolear, sem nada, ou seja, lo dessecamos com glifosato, e a sembradora siembra em cima assim nomás. Então, o rastrojo queda aí o mais preservado possível, não? Estamos fazendo isso. Reinaldo, en Guineal utilizan también algún cultivo de cobertura para entre siembra y siembra. ¿Cómo trabajan ustedes en esa zona? Sí, hacemos cultivos de servicio. En realidad lo que se trata es de equilibrar el ciclo de acuerdo a la rotación que uno da y donde uno ve que hay alguna falencia o un pico bajo, ahí lo trata de corregir con algún cultivo de servicio. Hemos usado crotalaria, hemos usado sorgos de cobertura también. Capín, F1 del de Sudán. Y bueno, se trata de dar un equilibrio en ese sentido. El cultivo de servicio se llama ese cultivo que no necesariamente lo vamos a cosechar, sino que nos aporta ciertas características al sistema de siembra directa en términos de suelo, términos de plaga, de maleza, ¿no? Porque es así, ¿no? Cuando uno, claro, lo que pasa es que la crisis económica nos empuja muchas veces a tomar decisiones oportunistas. Del 2014, 2015, cuando hubo una debacle de los commodities y nosotros los agricultores de estar vendiendo soya casi a $500 pasamos a vender a 240, teníamos que hacer de tripas corazones, porque el costo no bajó de esa forma, claro, a la mitad. El costo se mantuvo. Entonces, ahí denotaba nuestras ineficiencias, ¿no? Porque antes muchas veces poníamos abono a tasa fija, muy por el contrario, como hace Ener, a tasa variable, que significa que al lote le ponemos una sola tasa, por decir 100 kilos, ¿no? Y de pronto el fertilizante, pues, ya que poníamos no se pagaba, porque con los rendimientos no daba, ¿no? Por otro lado, las plagas se iban perpetuando y claro, en vez de mejorar nosotros, porque teníamos que bajar de alguna manera el costo, empezábamos también a usar químicos que no tenían un desempeño sobre el control de la plaga de manera
vamos a decir, responsables, sino directamente nos causaban un desequilibrio. Y eso fue agudizando aún más ese problema en el establecimiento de plagas que antes no se conocían, ¿no? Como por ejemplo la mosca barrenadora, ¿no? Que antes no existía y causa un daño tremendo en la producción de soya, por ejemplo, ¿no? Y luego en maíz, por ejemplo, antes el chinche solo lo conocíamos que hacía daño en soya, no en maíz, ¿no? Y así les puedo nombrar muchas otras plagas más. Entonces el reto se va volviendo más alto, la vara se va poniendo más alta, y especialmente para lograr esa sustentabilidad, acá en Bolivia, especialmente en la zona norte, que nosotros somos productores ahí, lograr un equilibrio de carbono, lograr una sustentabilidad se vuelve aún más difícil, ¿no? Un cultivo, por ejemplo, de maíz que puede aportar con unos 15 toneladas de materia seca aproximadamente, en promedio, ¿no? Vamos y lo miramos 2 campañas después y no hay ni vestigios, ¿no? Realmente, por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta ese equilibrio para que produzcamos en la misma escala o mejoremos la productividad, como en el caso que mostró Ener en su propiedad de 2.500 a 2.800 y pico, ¿no? 300 kilos más de incremento de productividad y bajando la aplicación de fertilización. Creo que ese es el camino, no hay otro. Tenemos que medir, tenemos que mejorar en ese sentido y aplicar técnicas mixtas. Tenemos que tomar mano de todo, de la tecnología, de la biotecnología, de los biológicos y por otro lado, prácticas que mejoren el manejo de nuestros cultivos, porque ahí yo creo que el impacto es mayor. Simplemente capacitando, creando conciencia en los trabajadores, vamos a tener resultados rápidos y, como le digo, a costos mínimos, ¿no? Yo quiero lanzar una pregunta a los tres, algo importante que todo el mundo se pregunta, creo, en el contexto regional, para no ir más allá de otros países, en el contexto regional, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, los rendimientos de nuestros cultivos son los menores de la región. ¿Qué hacemos de diferente nosotros o qué hacen de diferente los otros para tener rendimientos mayores a los nuestros? ¿Por qué se da esto? Tenemos muy malos suelos, ¿cuál creen ustedes que es el motivo de tener estos rendimientos menores a los demás y cuál sería el camino para poder ir alcanzando tropa, como decimos nosotros, para tener rendimientos similares o parecidos de aquí adelante? Quisiera comenzar con Bismarck, por favor. Bueno, gracias por la pregunta. Empezaremos diciendo de que cuando nosotros sembramos una planta, nosotros estamos sujetos a las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Entonces, podemos comentar de que la Argentina, si nos vamos por un lado, la parte sur de Sudamérica, pues nosotros tenemos condiciones de suelos diferentes, ¿sí? Ya, condiciones de suelos diferentes y también condiciones de climas diferentes, que son favorables para la producción de cultivo, ¿no? Eso por una parte. Entonces estamos hablando de las diferencias edafoclimáticas que presenta cada país. Si nos vamos a la parte de Brasil, obviamente vamos a entrar un poco cerca de Brasil, en Mato Grosso, bueno, tenemos condiciones también climáticas diferentes y también suelos muy diferentes, ¿no? Entonces, tienen formaciones son volcánicas exactamente, ¿no? Son más, tienen mayor porcentaje de arena, ¿no? Entonces, pero tienen una gran ventaja que están sobre puerto y la adquisición de la tecnología que se le puede implementar a los cultivos, pues tiene costos menores y puede ser
invertido para tener una mejor relación valor-costo, ¿no? Entonces, ahora nos centramos en Bolivia, pero en la parte de Santa Cruz, en las dos zonas productivas, ¿no? Entonces, la zona productiva, la zona... No, bueno, ahora tenemos ya tres, ¿no? Tres, norte, este y la parte chiquitana, ¿no? Entonces, son tres frentes bastante fuertes, que los tres tienen diferentes tipos de suelo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la parte norte, que tiene una influencia de formación aluvial del Río Grande. Entonces, tenemos que remontarnos... ¿De dónde viene el Río Grande? ¿No? De la parte de Potosí, Chuquisaca, Sucre, donde ahí están las cuencas, ¿no? Entonces esas cuencas empiezan obviamente a generar degradación y van por el río, ¿no? Entonces va por el río el tipo de suelo que tienen esas cuencas, ¿no? Alta, media y baja. Entonces nosotros vamos a tener suelos con dominancia limosa, ¿no? Dominancia limosa, y cuando un suelo es de formación aluvial, pues todo viene de manera oleada, ¿no? Entonces, el Río Grande, por traer sedimentos, empieza a elevar la altura sobre el nivel del mar y después empieza a inundar, ¿no? Entonces, esos suelos son bastante heterogéneos en relación a los diferentes horizontes presentes, ¿no? Entonces, tenemos una diferenciación de suelos bien particular. Y evidentemente tenemos también diferenciación en cuestión de la parte química de suelos, pues, ¿no? Entonces, eso también la variabilidad en cuestión de química es muy fuerte, por eso don Ener entró a la parte de diferenciación, decir, bueno, acá voy a echar, acá no voy a echar, evidentemente con estudios de suelos más estrictos, ¿no? Y vamos a hablar de las condiciones climáticas, pues nosotros tenemos condiciones climáticas muy variables también, ¿no? En la zona norte. Si nos vamos a la zona este, la formación de la zona este es lacustre. ¿Qué significa? Que hace miles de años atrás, ¿sí?, era una laguna. Entonces, cuando hay una formación de suelos lacustres, pues hay sedimentaciones con prolongado tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que esos suelos son más estables. Y en esa laguna son zonas de depresión, ¿ya? Los nutrientes van a ese tipo de formación y se asientan, se sedimentan. Entonces, la materia orgánica que viene de las diferentes fuentes también se sedimenta, ¿no? Entonces, ahí tenemos materia orgánica de muchos años atrás que está siendo descompuesta y ha tenido una formación de suelo bastante estable. Son suelos más ricos que los otros, en todo Son caso. suelos más ricos que los otros. Entonces, vemos las diferencias que hay, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos un poco las limitantes de las precipitaciones. Entonces, en esos suelos que son ricos, son fértiles en buena manera, pues tenemos que saber manejar bien el tema del agua, ¿no? Ese es el limitante ahora. La limitante es el agua. Entonces, en la zona este tenemos que tener experiencia fuerte en cuestión de manejo de agua. Porque si un suelo no tiene el solvente, que es el agua, los nutrientes no van a ser absorbidos por la planta, ¿no? Entonces, por el mismo hecho del dinamismo de la partícula en relación a la sujeción de las aguas y de los nutrientes, ¿no? Entonces, podemos tener suelos ricos, pero si no hay agua, podemos tener deficiencia de todos los elementos. Entonces, necesitamos manejar agua, necesitamos manejar rotación de cultivos para la conservación de la humedad. Ahora, si nos vamos a la zona chiquitana, la nueva frontera agrícola, pues son zonas de formación del precámbrico brasilero, ¿no? La formación del precámbrico brasilero, que es una formación bastante antigua, la segunda más antigua del mundo, la primera está en la Argentina, donde por precipitaciones ha ido degradándose y la roca madre son de formaciones de areniscas, que significa son suelos más arenosos, ¿no? Son suelos más arenosos, son suelos más degradados por la meteorización que hay en esa zona, ya meteorización física y química y biológica, y por ende hay unas condiciones de nutriciones diferentes, ¿no? Entonces, en ese tipo de suelo hay mayor lixiviación de nutrientes y mayor exposición de algunos elementos como el hierro y el aluminio, ¿no? Entonces, esos son particularidades que podemos enfrentar, ¿sí? Podemos enfrentar en las tres zonas. Ahora, en la zona chiquitana también tenemos temperaturas altas, ¿no? Entonces, que son otras condiciones también que influyen en el comportamiento de una planta que va a ser sembrada en ese tipo de suelo. Entonces, cada suelo tiene su particularidad, ¿no? Gracias, Bismar. Realmente ha sido una
una clase muy, muy ilustrativa de lo que ha sido los factores climáticos, edafológicos y de origen de suelos para poder tener ahí. Pero quiero trasladar la misma pregunta a Ener. ¿Por qué tenemos rendimientos menores a los regionales? ¿Qué otro factor, además de los expuestos por Bismarck, crees vos que influencia para tener eso? Por exemplo, eu creio que Bolívia hoje, não, a maioria dos produtores tem bom acesso à tecnologia, não? Já temos condições de produzir tanto quanto pouco mais igual ao Brasil, a tecnologia que usamos. As condições de químico-física dos suelos é elemento que faz muita diferença perante os outros países. Suelo de Brasil é muito mais fácil de manejar, para se decidir tema. E as condições climáticas nós devemos ser muito similares a Mato Grosso, coisas assim. Talvez pior pouco, porque há uma coisa muito característica. Você produzir alimento em zonas subtropicais ou templadas é uma coisa relativamente fácil, porque o clima é muito mais ameno, é muito mais preciso, marcado. Ou seja, então os argentinos, os próprios americanos, têm clima muito mais. Produzir, sul de Brasil, sul de Brasil igual. Produzir alimento em climas tropicais, com altas temperaturas, com altitude baixa, com influência de napa freática, com suelos ainda que temos tão heterogêneos, tão diferentes, e também tem partes com excesso de nutrientes, outras com menos, e baixa matéria orgânica, é realmente uma grande luta. Ou seja, não é fácil, é muito mais difícil aqui. Então, as plantas teriam que ser, as variedades têm que ser muito mais bem adaptadas, inclusive a cada região, mas essa tecnologia não temos, nós temos muito pouca, não? Pela falta de acesso à biotecnologia, etc., etc., nós não podemos ter acesso a materiais genéticos mais produtivos. Eu creio que isso hoje em dia faz diferença. Em matéria tecnológica de máquinas, agricultura de precisão, outra coisa, já temos nível, eu creio, bastante bueno. Talvez conseguir uma empresa, o ideal seria ter convênio com uma Embrapa, por exemplo, não? De Brasil, para trazer materiais diferentes, para provar materiais diferentes de soja, e etc., a biotecnologia, que nos ajuda, é aquela diferença que hoje temos com o Brasil e a Argentina, claro que eles têm mais acesso a essa biotecnologia e nós outros não la temos. Isso faz com que nós outros quedamos pouquinho mais retrasados com isso. Bien, gracias, Ener. Estoy anotando los aportes interesantes. Reinaldo, desde tu punto de vista, ¿qué crees que nos falta para poder equipararnos un poco más con la región en rendimiento del cultivo? Creo que ya los que me antecedieron lo han dicho prácticamente todo. Remarcar la importancia de producir, o el reto de producir alimentos en zonas tropicales es realmente muy grande. La ventaja que tiene, por ejemplo, el sur de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, es que rompen el ciclo, por ejemplo, de enfermedades que se vuelven endémicas. Al final de cuentas, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, para controlar nosotros la roya de la soya, especialmente en el norte, no tanto en la zona este, tenemos un costo prácticamente que se acerca a los $100 por hectárea solamente para controlar la roya. Y claro, cuando tenemos un clima que realmente nos ayuda incluso para hacer 3 campañas por año, hay agricultores que por falta de conciencia hacen el monocultivo, perpetúan la plaga y vuelven zonas endémicas. Por ejemplo, no se respeta un vacío sanitario. En Mato Grosso tenemos, por ejemplo, conocimiento, yo he participado de simposio allá, donde se toma muy en cuenta ese tema, porque prácticamente nos estamos quedando sin grupos químicos para controlar, por ejemplo, la roya. Y luego, acompañado a eso, ya se vienen otro tipo de plagas, ¿no? Ya insectos, ¿no? Y en muchos casos también virosis del suelo y problemas de suelo, ¿no? Rizoctonia, por ejemplo, que estamos viendo mucho ahora en la zona norte, ¿no?
Entonces, es una sumatoria de variables, ¿no? Por otro lado, en el tema de investigación no tenemos un ente serio en términos de generar nuevas tecnologías, nueva genética de soya. Los esfuerzos que hay son privados, realmente yo he tenido la oportunidad de ver esta semana el trabajo de una empresa que ya están generando genética adaptada acá a nosotros, ¿no? Entonces, es una serie de variables que, bueno, van sumando, ¿no? En términos de formación geológica, por ejemplo, es un reto muy grande trabajar con un mosaico, por ejemplo, una variabilidad muy grande o heterogeneidad grande que existe en el suelo, ¿no? Porque de pronto uno regula para acá en cierto sector del lote y en otro sector no funciona, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ser más acuiciosos, tenemos que medir más, ¿no? Para poder lograr esos estándares de productividad. En términos tecnológicos tenemos acceso a lo mismo prácticamente, ¿no? O sea, estamos hablando en todo aspecto, desde sembradoras neumáticas a tasa variable, estamos hablando de equipos de pulverización igualmente sofisticados, ¿no? Con corte incluso ya ni siquiera de sección en el caso de pulverizadores, sino de boquilla a boquilla, ¿no? Que eso hace que la aplicación sea mucho más eficiente, ¿no? El tema de inyección directa y bueno, una serie de herramientas tecnológicas que tenemos acceso, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que tengamos un panorama más claro desde el punto de vista gubernamental o señales más claras, por ejemplo, en el tema de biotecnología y lo que se viene, ¿no? Lo que es la edición génica, que ya en pocos años nosotros vamos a poder ver ese avance tecnológico en nuestro sector, ¿no? Luego, en realidad, el reto es el mismo. Como productores tenemos que acompañar las herramientas tecnológicas que nos ponen a disposición para poder mejorar la productividad, ¿no? Gracias, Reinaldo. Creo que como corolario de este punto, que no es menor, es importantísimo para poder avanzar, para poder mejorar nuestro rendimiento, algo que me queda a mí de todo lo que he percibido del aporte de ustedes tres, es que creo que en nuestro país carecemos un poco de investigación propia para respuestas locales. Creo que hay mucho de afuera. Lo de Embrapa puede servir para regiones de Brasil, pero de repente adecuadas a nuestros ecosistemas no son tan precisos. Falta mucho de investigación propia, de generar respuestas para nuestros agricultores desde nuestros ecosistemas, desde nuestros suelos, de toda esa variabilidad que hemos comentado de diversos factores que originan el por qué tenemos la realidad que tenemos. Entonces, hay, yo creo, una respuesta todavía en universidades, en institutos de investigación como el CIAT, que pueden tener una tarea y deberían tener una tarea de aproximarse más a los sectores y poder encaminar soluciones para mejorar este tema de investigación y de solucionar, reitero, la mejor desarrollo continuo de variedades y de una serie de otros sistemas de producción para aumentar nuestra productividad. Creo que ha sido una charla interesante, creo que espero les haya gustado, les haya interesado a todos los que nos están viendo. La agricultura evidentemente es un trabajo diario, empujar todos los días el carro, trabajar de sol a sol. Aquí la producción no para a ninguna hora, ningún día. Es el motor de Santa Cruz, los alimentos no pueden faltar en la mesa de nadie, así que creo que es un sector muy noble la agricultura y la pecuaria, y obviamente desde CREA
vamos a estar siempre imbuidos en ponerles el hombro y en seguir produciendo. Yo quiero agradecer a Bismarck que me ha acompañado en este día, agradecer muchísimo la presencia de Reinaldo, de Ener, como miembros primero del grupo CREA Cauce Viejo, y por abrirnos las puertas de Guineal, de 5 estrellas. Yo particularmente no conocía, he vuelto a revivir escenas hermosísimas de agricultura y aprender muchísimo en esta jornada. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de despedirme, yo quiero dejarles un minuto a ustedes, por favor, para poder despedirse también antes de salir de nuestro público. Comenzamos con vos, querido Bismarck. Perfecto, muchas gracias. Primero agradecerles por el tiempo de todos los espectadores que han asistido a la jornada técnica agrícola. Justamente tanto como asesor CREA y también como productor en asesoramiento, pues me siento complacido en haber participado, en tomarnos en cuenta para esta jornada, y estamos a disposición para las preguntas, ya sea en lo posterior obviamente de la jornada, para las consultas respectivas, y agradecerles nuevamente por su atención. Querido Reinaldo. Bien, realmente estos espacios son muy bonitos, uno aprende, realmente se remonta al espíritu de la metodología CREA, que es justamente aprovechar las potencialidades individuales en beneficio de la colectividad, ¿no? Porque al final eso es lo que hacemos, generamos conocimiento, la compartimos, y la idea es eso, ¿no? Que todos los que nos están viendo hoy día se lleven algo bueno y algo provechoso. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Reinaldo. Ener. Bueno, de mi parte agradecer nuevamente a todos, o sea, y a la oportunidad. Y como dijo Reinaldo, es muy interesante esses espacios. Afinal de cuentas, conocimiento, experiencias, no es una cosa que uno debe guardar con uno, ¿no? Eso, la experiencia y el conocimiento só vale en la hora que nosotros pasamos a los otros, ¿no? Ese es el gran valor de la experiencia y del conocimiento. Cuando logramos a pasar eso para otras personas, y otros grupos, y otra gente, otro agricultor, ahí sí, eu creio que é o mais lindo e o mais importante. E essa oportunidade que nos dá a BCREA é espetacular nesse sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes. Indicarles que CREA Cauce Viejo no es la primera vez que acoge una jornada técnica agrícola, ya la hizo anteriormente, así que es un grupo icónico, es un grupo muy representativo en CREA Bolivia. Agradecer nuevamente a todos ustedes, a todos sus miembros, en especial a Reinaldo, a Ener por abrirnos sus puertas, reitero. A Bismarck, que ha colaborado mucho, no solamente en la presentación de hoy día, sino en preparar esta jornada técnica agrícola. Muchísimas gracias, Bismarck, y a toda la gente que nos ha seguido hasta ahora. Agradecerles por su presencia y comprometerlos para el siguiente evento de CREA Bolivia, que es Tranqueras Abiertas. Lo vamos a tener por allá por fines de noviembre o primera semana de diciembre. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.